para que busque tener, pueda ser tratado y de esa manera tener estado parlamentario como para volver al recinto y Claro. ser tratado en el recinto. Eh, Eso fue una novedad porque en realidad se dio al mismo tiempo que otros temas, como el caso de la cuestión de financiamiento de universidades y el tema del Hospital Garrahan. O sea que en ese sentido para nosotros fue sorpresa que derecho de exportación, un tema que si bien para nosotros es súper importante, en realidad no es un tema que suele estar en agenda pública Claro. y estuvo a la par de estos otros temas que suelen tener más visibilidad, ¿no? Y esa fue la novedad. Lamentablemente, como bien adelantabas hace un rato, esto sucedió esta semana, esa convocatoria que Ujú, terminó mal porque se suspendió. ujú. Se dieron, sí, emplazamientos a dos temas, entiendo que son Garraham y universidades, pero cuando estaba por tratarse de derecho de exportación, bueno, sucedió lo que sucedió y se suspendió la sesión. Pero siempre viendo el vaso medio lleno de la Sí, cuestión, decir, bueno, escucha, están tomando este tema que para nosotros es importante y que no suele tener visibilidad pública, bueno, fue tomado en cuenta. Ese es el dato positivo. claro. Eh, y tener en cuenta también que unas semanas antes, había habido un intento de la Comisión de Agricultura presidida por Benedetti, que mencionabas hace un rato, Ujú. la intención de que tratar también el derecho de exportación que no llegó a buen fin. O sea que el tema está en Claro, agenda. Con esto claro. quiero decir que el tema está revoloteando. Ujú. Ignacio, y a ver, con respecto a este tema, ustedes que están tan cerca en el día a día, por un lado, lo hemos hablado con el diputado Benedetti, donde, bueno, estaban todos estos proyectos y es difícil llegar a un acuerdo, por lo menos acercar a la Cámara algo ya, para eso están las comisiones, ¿no? Un poco más masticado, decir, bueno, este sí, este no, pongámonos de acuerdo para que empiece a encauzar. Quizás ahí está el gran problema, no sé si la palabra es problema, pero digo, la dificultad de poder avanzar, ¿o crees que es un poco más político? A ver, la política atraviesa todo, el Congreso es el lugar donde se dan las discusiones, Ujú. es el lugar donde las fuerzas políticas ejercen su poder de peso y utilizan el reglamento hasta el límite. A ver, no seamos inocentes y pensemos que en el Congreso todos trabajan con buenas intenciones. Sí, Claro. son intenciones, pero son las buenas intenciones de cada uno. Ujú. Digamos, a lo que voy. Eh, con el reglamento en la mano, todos quieren tener un pedacito de poder y hacer valer sus opiniones. Bueno, Ujú. dicho esto, eso existe y está pautado de cómo tiene que un proyecto circular por el Congreso, en este caso es la comisión, como explicabas vos recién, Ujú. Comisión de Agricultura, entran los proyectos, en este caso había 7, había intención de unificar en uno solo, porque si vos lees los 7 proyectos son bastante similares, hay algunas cuestiones para pulir, pero son similares y la intención era unificar en uno solo. Y bueno, y ahí juegan esto de estas fuerzas políticas a tallar y a hacer valer su pedacito de opinión. Y bueno, yo creo que técnicamente todavía hay espacio para que esto suceda en lo que queda del año, y eso es nuestra esperanza está puesta en eso, porque Claro, lo más claro. importante de esto, César, es que Ujú. el tema de derecho de exportación pase por el Congreso. Derecho de Claro. exportación es un impuesto Ujú. y como lo aclara nuestra Constitución Nacional, toda cuestión impositiva debe ser tratada por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo. Entonces, eh, celebramos enormemente que este tema esté en el Congreso girando, eh, con menor o mayor éxito, pero está en tratativas y por ahí tiene que ir la cosa. Porque Ujú. fíjate lo que está pasando. En enero hay una baja temporal. Se vuelven a recausar algunos de los productos ahora en julio. Ujú. Otros van a volver a subir allá por marzo. Claro.
¿Con qué criterio el Poder Ejecutivo hace esto por qué debería tener esa potestad de subir y bajar impuestos cuando en realidad, por Constitución, eso es una cuestión del Congreso? Entonces, ahí es donde hacemos énfasis nosotros, devolverle al Congreso la potestad de subir y bajar impuestos. Ignacio, ¿cómo estás? Cristian Mira te saluda. Ignacio, de acá en más, ¿vos crees que esta discusión por los derechos de exportación va a tener alguna resolución en la Comisión de Agricultura, o cuando se empiece a discutir el presupuesto, la ley de presupuesto para el 2026, ahí también se va a poder discutir y se va a poder hablar sobre el tema retenciones? ¿Cómo andas, Cristian? Mira, yo creo que las dos. Hay, como decíamos, voluntad de que este tema sea tratado específicamente en las comisiones, estas tres que mencionaba, especialmente en Agricultura, del tema de derecho de exportación. Y obviamente, como es un impuesto y es uno de los ingresos que tiene el Estado, entendemos que también va a ser de alguna manera un capítulo dentro de la discusión del presupuesto 2026. Ambas cosas, eso es lo que entendemos. Ignacio, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. ¿Podrías explicar brevemente cuál va a ser la unificación de esos 7 proyectos que recién mencionabas? Mira, Esteban, ¿cómo estás? Mira, si vos lees como decíamos, los 7 proyectos son bastante parecidos. En eso estaba tratando la comisión. No te puedo adelantar porque es un trabajo que se venía haciendo dentro de la Comisión de Agricultura y no tenemos información al respecto. Pero básicamente, si vos haces un resumen, le pedís a la inteligencia artificial que te resuma los 7 proyectos, básicamente habla de una baja, un cronograma a la baja, dando previsibilidad, obviamente dejando, algunos hablan de sacar el derecho de exportación a las gramíneas, a trigo y a maíz, y dejar una escalerita a la baja de la soja. Otros hablan de que todos los cultivos vayan a la baja en un periodo de 3, 4 años. Pero ese es el espíritu. En general, si vos quisieras hacer un resumen de esos 7 proyectos. Bueno, ¿algo más quedaba, Esteban, ahí? No, era esa consulta. Está bien. Bueno, con el resumen, hablado anteriormente, por eso le preguntaba a Ignacio a ver si esto era más político, porque a veces la negatividad ante algunos proyectos tiene que ver con que no votes. Quienes hemos ido a cubrir durante tantos años al Congreso, hemos estado en diferentes etapas con los famosos agrodiputados y todo lo demás, donde se planteaba algún tema y ni siquiera los diputados lo escuchaban. Cuando decían, bueno, voten, era negativo. ¿Escuchaste algo? No sé, no me interesa. Digo, esto pasa por nosotros, en lo personal, César, por haber estado ahí. O sea, por eso le preguntaba por lo político. ¿Es una negación política nada más o es una negación con fundamentos? Porque en este paralelismo de algunas cosas de los 6 proyectos, hay algo que iba por el canal del medio y que era de común acuerdo, es decir, algunos piden 0 y el gobierno dice no, imposible hacerlo por el superávit y todo lo demás, y otros dicen, bueno, si bajaron el 20% ahora, ¿por qué no mantener cada año 20% y en 5 años le das la previsibilidad para que de aquí a 5 años tengas retenciones 0? Digo, desde ese punto iba. Así que, bueno, si querés sumar algo, Ignacio, si no ya cerramos con eso. Sí, no, es que ese es el énfasis. Ahí es donde hay que poner el foco, porque la previsibilidad, ¿sirvió de algo esta baja temporaria? Sí, de alguna manera quienes analizan el mercado ven que hubo un aumento en las liquidaciones de exportación. Y bueno, es un poquito más de lo mismo de lo que habíamos visto hace unos años. Claro. Pero con otros modales y otros títulos. Pero en definitiva no podemos, quienes estamos en el negocio agrícola no podemos estar teniendo sobresaltos en cómo se puede, digamos, cuál va a ser el precio, además de que los precios van variando permanentemente, los precios internacionales de los granos, tener una variable más que los modifique, claro, y hace al negocio más conflictivo aún.
¿no? Por eso lo de la previsibilidad que es fundamental para nosotros. Claro. Por eso de Fundación Barbechando insistimos en que esto debe ser tratado en el Congreso y debe tener reglas claras. Tenemos que tener reglas claras. Totalmente. Porque los derechos de exportación son un pésimo impuesto. Bueno, ya lo venimos hablando hace muchos años. Sí, ¿no? sí. Pero por eso la insistencia y celebramos de nuevo de que este tema empiece a tener un poco más de resonancia en la opinión pública. Que esté en agenda. Ignacio, te agradecemos mucho este tiempo, te mandamos un abrazo grande y que tengas buen fin de semana. Saludos a Ángeles, a Florencia y a todo el equipo de Barbechando que tan informados nos tienen también de estos temas que a veces nos queda un poco más lejano a lo que tiene que ver con la información periodística, ¿sí? Gracias, César, Esteban y Cristian, y serán dados esos saludos. Muchas gracias. Grande. Ignacio García Arena, secretario de la Fundación Barbechando, cerrando este tema que, bueno, veremos en adelante cómo